Hola, muy buenas tardes. Espero que te encuentres estupendo. El día de hoy hablaremos sobre la gentrificación. La palabra gentrificación tiene su origen del vocablo inglés gentry o gentry y hace referencia a lo relacionado con la nobleza o con la clase alta. Esto es ocasionado por el movimiento voluntario o involuntario de la población original y es generalmente dado por una clase más alta o de mayor poder adquisitivo, lo que se podría considerar la lucha de clases. Aunque se puede dar en una zona popular o deteriorada o también se puede dar en una zona de alto valor. Lo que sí es que suelen ser zonas con excelente accesibilidad de transporte, de servicios, con una excelente localización y un patrimonio urbanístico que no ha sido explotado. También es importante conocer que todos los barrios tienen su ciclo, así que si no se mantiene ese cuidado continuo, se puede perder ese crecimiento. Inclusive el abandono de las autoridades también es parte de este decrecimiento. Ahora, un dato para vernos un poquito más intelectuales pudiera ser que la socióloga británica Ruth Lass, quien posiblemente fue de las primeras en estudiar este tema en el año de 1964, justamente estudio también que ella realizó en Londres, comenzó a percatarse del crecimiento del barrio en la misma ciudad y pues justamente las ventajas y desventajas que esto conlleva. Con esto partimos a la parte de los puntos negativos. Uno de los puntos negativos es que la mayoría de las personas que adquieren en esa localidad dejan de hacerlo como necesidad, comienzan a hacerlo como forma de inversión o de incrementar sus ingresos o su patrimonio. Aquí es en donde se genera ese conflicto, ya que lo están haciendo de forma despreocupada, desplazando justamente a la población ya existente ahí. El tema de esto justamente es cuando se realiza de forma no controlada, como ha estado sucediendo actualmente en la Ciudad de México y ya ha sucedido en muchas otras ciudades del mundo, como puede ser a lo mejor New York, puede ser en España Barcelona. Todas estas ciudades sufrieron este crecimiento de forma descontrolada, donde lo que predominó aquí fue pues los inversionistas, inclusive sobre el Estado. Dado esto se puede generar también otro problema, que es quienes están invirtiendo en la zona pues realmente no suelen vivir en ella, son muy pocas las personas que habitan en esa zona. Normalmente lo hacen como tema de inversión, ya sea para rentar el hogar, el local como negocio, ya sea para rentarlo también de tema habitacional. El tema es de poder sacar ahí un beneficio económico. Esto implica que pues obviamente ellos no están continuamente ahí, no conocen las necesidades de la colonia, no están constantemente involucrados en las mejoras de ella, la vigilancia, la convivencia, la seguridad, puesto que principalmente lo que el inversionista pues estará buscando es el crecimiento de su patrimonio y pues usando la menor cantidad de tanto de dinero como de tiempo. Obviamente esto genera que a largo plazo pueda ocasionar que la mayoría de estas poblaciones tengan problemas cada vez más difíciles de solucionar, ya que no van a tener gente que realmente esté lo suficientemente involucrada con esta localidad, ya que a lo mejor una persona es dueño de 10 inmuebles, 20 inmuebles. No es lo mismo que hubiese 20 personas que se involucren directamente sobre la mejora de la colonia y que estén constantemente ahí viviendo. Al no vivir, como comentábamos, no tienen idea de las necesidades reales de la localidad, pues seguramente ir provocando que se vaya deteriorando todo esto. Y las personas que habitan ahí en la localidad normalmente rentan, entonces van a evitar en lo posible, todos creo que lo haríamos, estar metiéndonos en conflictos que no nos competen ya que no es nuestra propiedad. Simplemente daríamos las gracias, terminamos el contrato y nos desplazamos a otra ubicación. Es importante también hacer saber que la mayoría de las personas que están rentando en este tipo de localidades no suelen tener ese estilo de vida realmente, o bueno, no deberían permitírselo. Suelen otorgar gran cantidad de sus ingresos directamente a la renta o al estilo de vida que quieren mantener ahí. Sin embargo, el que ellos estén dispuestos a estar pagando un sobreprecio pues genera justamente que las propiedades vayan incrementando tanto en valor de la vivienda tanto como en valor de la renta, por la simple ley de la oferta y la demanda. Es decir, a mayor cantidad de gente interesada sobre un mismo producto, seguramente el precio puede encarecer. Otra desventaja también es que la mayoría de los negocios que están ubicados ahí comienzan a dejar de tener su esencia, de ser originales. Comienzan a producir o a vender directamente cosas que la gente que va ingresando pues está interesada, entonces se va perdiendo ahí la cultura directamente de la localidad. Un ejemplo de esto podría ser, por ejemplo, Yucatán, donde en la Ribera Maya o en todas estas zonas está entrando mucho extranjero y los extranjeros están haciendo que muchas culturas o muchas tradiciones se vayan perdiendo, ya que a lo mejor ahí es el tema muy común de que se vendan cositas en la noche, hay alimentos, se tenga música también por la noche. Pero a los extranjeros no les gusta esto. Cuando ellos llegan a un país, normalmente los estadounidenses son los que cuando llegan a un país no son bien recibidos porque pues quieren que todo se acople a ellos y ellos no se acoplan a lo demás.
Esto está afectando directamente en lugares como les mencionaba en Yucatán, ya que pues directamente están haciendo que se pierda todo esto debido a que ellos no están cómodos, y entonces si existía a lo mejor un grupo musical en la noche, ya se está quitando para que ellos puedan estar tranquilos. Si es que existía a lo mejor algunos puestos que se ponían también ahí en la forma nocturna o en algunas calles, a ellos les incomoda la parte visual, también los están retirando. También la gentrificación pues justamente provoca que se vaya perdiendo este tipo de la cultura local. Es importante conocer que la mayoría de las personas de un estrato bajo, que normalmente son quienes terminan siendo más afectadas y desplazadas, no suelen tener la solvencia económica para poder vivir inclusive una sola familia en la misma casa. Entonces suelen vivir a lo mejor ahí el tío, la abuela, el hijo, y entonces terminan siendo varias familias viviendo realmente sobre un mismo domicilio. Cosa que dificulta mucho justamente si es que tú los excluyes o los sacas de esa localidad, pues que ellos puedan seguir desenvolviéndose o poder sostenerse, ya que no encontrarán otra propiedad similar o con costos que ellos puedan sostener y en la cual puedan habitar. Toma en cuenta que a lo mejor si llegasen a vender esa propiedad, pues tendrían que dividirlo entre las 4 o 3 familias que puedan ser, o la cantidad de familias que sean, y pues con la parte proporcional que les va a tocar no van a poder adquirir nada por esa zona ni nada cercano. Entonces tendrían que desplazarse mucho más lejos, o es cuando muchos incurren justamente a tema de también delitos directamente, robos, etcétera, etcétera. No es justificable, pero se provoca también a raíz de la necesidad que las personas suelen tener, ya que al estarse desplazando seguramente encontrarán lugares con menos servicios, menos transporte, más alejados, harán más tiempo a sus trabajos, se les complicará más llegar directamente, además de que será más costoso el transporte, tendrán una calidad de vida mucho más baja y pues obviamente estaríamos beneficiando nuevamente a la clase alta sobre la clase baja. La mezcla de ambos estratos sociales, tanto de la clase baja como de la clase alta, genera también que comience a haber mucho más conflicto en la sociedad, ya que normalmente las personas de clase baja terminan muy molestos con la clase alta debido a los tratos que reciben, pero también la clase alta pues termina muy molesta con la clase baja debido a que pues, se creen superiores normalmente a ellos. Todas estas diferencias en la cultura pues se terminan haciendo justamente un conflicto muy importante y que a la fecha no se ha podido resolver y no se resolverá de manera inmediata, pero pues es un conflicto social muy importante. Ahora, dentro de los puntos positivos, se potencializa el aumento del crecimiento de la zona desde la parte de los ingresos fiscales, los negocios ubicados a los alrededores, así como que también las zonas cercanas se vean beneficiadas por el crecimiento de esa población. Al ser una zona donde se están pagando más impuestos, permitirá también una mayor inversión por parte tanto de los inversionistas particulares como del mismo gobierno, permitiendo que haya mejores centros comerciales, que haya mejores vías públicas, que existan mejores cámaras o alumbrados públicos también. Esto mismo pues provoca también que tengan mejores hospitales, que se mejoren las áreas públicas como los parques, las áreas verdes y se mantengan de esta forma, ya que sabemos que en lugares donde pues, a lo mejor no se hace tanta inversión o es un estrato un poco más bajo, a lo mejor pueden poner un parquecito pero se termina pues volviendo un terreno de tierra porque no se le da el mantenimiento. Se incrementa también el tema del patrullaje, de la seguridad, lo cual te permite a ti también poder estar viviendo en esa localidad de una forma más tranquila. Incluso se podrá ver en estas zonas que puedan las personas salir directamente en la noche de forma muy tranquila con sus mascotas, ellos a correr con sus patines, a lo mejor van simplemente por un café. Se siente demasiada la diferencia en estas zonas, la tranquilidad con la cual uno camina durante todo el día, a otras zonas de menor plusvalía justamente donde a partir de cierta hora el movimiento comienza a parar. Parece un mundo totalmente diferente. El poder tener tu negocio o propiedad directamente sobre estas zonas te beneficiará directamente sobre la plusvalía, lo cual te permitirá tener una muy buena rentabilidad a largo plazo sobre el incremento del valor de tu propiedad. O si es que pones tú a rentar una vivienda o directamente algún local comercial, te dará la ventaja de que tendrás unas rentas más altas, lo que te permitirá directamente también reinvertir hacia la vivienda y dar un mejor mantenimiento. Eso pues justamente ayuda muchísimo, ya que no es tan sencillo. En la mayoría de los lugares no se les puede dar el buen mantenimiento a las propiedades y comienzan a deteriorarse. Existen muchas otras ventajas directamente sobre la gentrificación. Sin embargo, la gran mayoría son directamente hacia la minoría, porque quienes realmente obtienen la mayor cantidad de estos beneficios son la gente de la clase alta. Sin embargo, es un proceso que ya no se puede
No se puede detener directamente. Lo que podemos intentar hacer es buscar que el gobierno trate de mediar ahí un poco, a lo mejor de regular la situación, pero sabemos que esto es muy complicado. Entonces la intención también de este video es poder tratar de dar algunas ideas o poder anticipar un poco en lo posible. Inclusive aquí en la parte de los comentarios, si tú tienes algunas ideas o te tocó vivirlo directamente, puedes dejar tus comentarios para que otras personas puedan anticiparse o saber cómo poder actuar y que tengan una mejor resolución de la manera más pronta posible, antes de que todo esto los termine alcanzando y sea mucho más complicados para ellos. Con respecto a este punto, justamente muchos nos hemos preguntado ¿qué podemos hacer si la gentrificación ya alcanzó mi localidad? Y como todas las preguntas, siempre tendrá muchas respuestas dependiendo la vertiente y la situación actual de cada persona. Por ejemplo, si tu nivel de vida te permite mantenerte y vivir en esa ubicación, puedes hacerlo. Aprovecha la plusvalía justamente que estará teniendo el lugar, aprovecha las comodidades que tendrás en ese lugar y pues seguramente también tu familia valorará y disfrutará mucho esa ubicación. Por el contrario, si tu nivel de vida no te permite mantenerte en esa ubicación y consideras que tampoco te será posible incrementar tu nivel de ingresos, podría ser que la recomendación aquí sea que vendas tu vivienda. Podrías pensar: oye, perderé mi patrimonio. Habíamos hablado hace un momento respecto a que pues hay varias familias que habitan en una misma propiedad. Sin embargo, hay que contemplar lo siguiente: si tú te mantienes en esa ubicación, efectivamente tu propiedad tendrá un incremento en el valor de la plusvalía. Sin embargo, a menos de que todos los servicios, todo lo que consumas sea en una zona más económica, no te será conveniente mantenerte aquí, ya que todos los alrededores tendrán costos más elevados, tanto de los alimentos básicos, tanto de los servicios. Te incrementarán seguramente también tema tanto de luz, gas, agua, todo te será también más caro. Y a largo plazo te darás cuenta que no es tan fácil de sostener, sobre todo contemplando que pues normalmente vivimos no una sola persona, sino como familia en una misma localidad. Entonces los gastos que vayas sumando de cada uno de los integrantes terminarán siendo mucho mayores que a lo mejor que la plusvalía que puedas estar recibiendo por ese inmueble. Un ejemplo de esto es, no sé si te hayas percatado que hay muchos lugares como Oxxos en donde según la ubicación también es el costo de los productos. Si te percatas, a lo mejor en una muy buena ubicación tendrán un costo más elevado, que a lo mejor puede ser una diferencia de 4 o 5 pesos por un producto. Sin embargo, finalmente normalmente no adquirimos un solo producto, terminamos adquiriendo pues toda una despensa. Entonces eso termina siendo una diferencia al final de cada mes o de cada año. Así también, como habíamos platicado, todos los servicios o el transporte. Me tocó, por ejemplo, en Polanco, donde una ocasión un taxi me quería cobrar 60 pesos el banderazo, cuando en toda la ciudad el banderazo no pasaba en ese entonces como de los 13 pesos. Y pues prácticamente con ese banderazo más los kilómetros que yo recorría iba a terminar una cuenta total de arriba de 120 pesos. Cuando en otras partes de la ciudad simplemente con 60 pesos, que era el banderazo de Polanco, con esos 60 pesos yo podría simplemente tomar un taxi, ir a visitar a un amigo cercano, ir a realizar mis compras directamente de la semana. Sí se va sintiendo toda esa diferencia dentro de los gastos recurrentes. La gentrificación suele generar también una cadena de fichas de dominó. Platicábamos que la gente que termina desplazándose termina yéndose a lugares lo más cercanos posibles, pues también están acostumbrados a una zona donde ya tienen pues conocidos, ya tienen ahí a sus hijos en las escuelas, ellos ya se relacionaron también ahí o ya conocen los negocios más importantes donde les gusta consumir, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo cual se van a tratar de desplazar lo más cercano posible. Y de esta forma terminan haciendo esa escalerita donde las personas que no se pueden mantener en una localidad y son desplazadas, se acercan a otra localidad y vuelven a ocasionar lo mismo en esa localidad, la terminan sobrepoblando y haciendo que las personas pues, del estrato más bajo de esa segunda localidad se vayan a una tercera localidad. Se termina haciendo esa escalerita o ese efecto dominó. Gracias a este tipo de crecimiento, pues obviamente hay muchos modelos de negocio que suelen surgir en el ramo inmobiliario. Uno de ellos es Airbnb. Justamente han tratado de aprovechar esta ventaja que se percataron muchos de los dueños de propiedades al percibir que pueden obtener rentas más altas con inquilinos que estén menos plazo durante o menos tiempo de estadía en su propiedad. Es decir, si por ejemplo los propietarios rentaban ese departamento o una vivienda directamente en los 30,000 pesos cada mes, teniendo un inquilino ahí durante un año,
se percataron que podrías rentar a personas que vienen desde el extranjero, que vienen de otras ciudades. Directamente estas personas que vienen de visita no pueden estar transportando su mobiliario, no pueden estar transportando a lo mejor un escritorio. Pues sí, directamente no pueden estar transportando todas sus pertenencias, todos sus bienes, sus muebles. Entonces buscan un lugar que ya esté con pues todo amoblado, ya con cama, lo básico, lo básico. Para estas personas que solamente van a ocupar la propiedad algunos días, termina siendo más rentable a lo mejor pagar un sobreprecio en la renta que estar transportando o rentando cada uno de los muebles de manera independiente. Y además también sería mucho más complejo hacerlo de esta forma. Entonces, prefieren pagar un precio un poquito más elevado por la renta, aunque solamente sean una poca cantidad de días, que estar haciendo todo ese movimiento. Y mantener la comodidad como pues, primordial. De esta forma los dueños de las viviendas pueden estar obteniendo rentas por sus inmuebles a lo mejor de 15,000 pesos porque se quede una semana o algunos días esta persona y se lo puede rentar a 2 o 3 personas. Y de esta forma si a lo mejor normalmente obtenía el propietario 30,000 pesos de rentabilidad por un solo inquilino, en este momento ya pueden estar obteniendo rentabilidades a lo mejor hasta de 3, 4 inquilinos, que si hablábamos que son lo que pueden ser 15,000 pesos mexicanos, estarían obteniendo el doble de rentabilidad, es decir, 60,000 pesos pudieran estar generando simplemente por hacer este tipo de negocio. Sin embargo, también es importante mencionar que no todos los lugares te permiten hacer este tipo de negocio, ya que por tema de seguridad y petición de los vecinos o reglamento interno de las propiedades, no puedes estar rentando y que los inquilinos constantemente se estén rotando. Yo he comenzado en el tema inmobiliario en la Ciudad de México, por eso es que platico tanto de ese lugar, ya que es donde tengo mucho mayor experiencia con todo el tema de lo legal y lo que me tocó vivir. Y una de estas situaciones ha sido, por ejemplo, Polanco. Polanco es una zona demasiado conocida en toda la República Mexicana, una de las zonas más caras de todo el país y de toda Latinoamérica. Y esta zona también, aparte de que ya era muy buena zona, también se sabe que ha sido desarrollada por pues, un empresario mexicano también muy reconocido llamado Carlos Slim. Esta persona ya tenía una inmobiliaria, ya conocía del sector al querer detonar justamente todo este crecimiento y tanto el poder adquisitivo que él tenía mediante su empresa y diferentes empresas le permitieron hacer una reestructuración completa de esta localidad. Obtuvieron, y me percaté porque he leído varias escrituras de varios inmuebles que llegué a vender por esa zona, que en la colonia se llamaba Náhuac, era una colonia muy muy grande y toda esta colonia se fue subdividiendo en diferentes colonias. Algunas de esas colonias, las cuales pudiéramos decir que es Ampliación Granada o directamente Granada, las cuales estas dos en conjunto son las conocidas como Nuevo Polanco, así como Anzures, otras colonias cercanas directamente sufrieron los estragos de la gentrificación y directamente del crecimiento que se realizó por Carlos Slim en la zona, obteniendo valores de las propiedades que cuando estábamos en el año 2000 aproximadamente tenían un costo de 400,000 pesos y a la fecha de que estoy grabando este video tienen un costo aproximado de 2,5 millones. Con esto también te estoy diciendo que son propiedades para nada grandes, o sea, estoy hablando de propiedades básicas de 60 metros posiblemente y relativamente austeras, no son las más costosas dentro de la zona. Esto también se fue debido a que en esta misma zona se detonaron diferentes museos como el Museo Jumex, el Museo Sumaya, que un dato característico es que el ingeniero Carlos Slim le dio el nombre de Sumaya a este museo, ya que es el nombre que portaba su esposa, que para entonces ya había fallecido inclusive, y lo hizo como una forma de honor, de reconocimiento. Y todas las personas que han visitado la Ciudad de México y sobre todo las que viven ahí han dado una vuelta seguramente por estas zonas. Son zonas muy tranquilas donde se puede caminar por diferentes horarios, inclusive por la noche de una forma muy tranquila, se siente muy seguro. No hay que confiarse, pero se siente demasiado seguro. Y hemos ido ahí a romancear, a turistear con los amigos de pinta. Así se le llama en México cuando te escapas de las clases y te vas mejor a pasar el rato con los amigos, en lugar de entrar a tus responsabilidades. Inclusive muchos hemos visitado el acuario Imbursa, que también es muy conocido dentro de esa zona. Un acuario bastante grande, yo llegué a ir inclusive con una exnovia, y tiene muchas especies muy bonitas. Medusas, pingüinos, tiene también ahí algunos tiburones pequeños. Es muy muy padre el acuario, pero regresemos al tema. Justamente por este tipo de plusvalías es que mi generación bromea mucho con el tema de ojalá hubiese trabajado desde el kinder y entonces en lugar de estar ahí jugando tazos y me hubiera puesto a jalar ya tendría una propiedad de unos millones de pesos. Pero sí, efectivamente se dio esto durante nuestra generación. Sin embargo, hay muchas cosas que esa generación no tenía y nosotros podemos disfrutar también, como la parte de tecnología, invertir en muchos otros lugares. Antes no se podía invertir con poco capital, tenías que tener forzosamente grande cantidad de millones para poder hacer pues una buena inversión.
y como siempre cada generación va a tener sus ventajas y desventajas sobre la siguiente. Me gustaría hacer también aquí un empalme dentro de dos temas. El segundo tema sería el nearshoring. Creo que la finalidad de esto es que se pueda ver la relación que tiene justamente el nearshoring con la gentrificación para que podamos entender cómo estos conceptos también nos pueden estar o beneficiando o perjudicando y de qué forma podemos obtener un beneficio de ello. El nearshoring se denomina como una estrategia en la que la empresa transfiere parte de su producción a otros países. Consigue finalmente que la mano de obra sea más económica, los costos de producción también puedan ser más económicos, pero la primordial intención de este tipo de modelo es que pueda quedar directamente el producto ya final terminado muy cercano al consumidor también final. De esta forma también ahorrar en el tema de transporte y todo lo que esto conlleva. Antes de la pandemia algo que se realizaba mucho era un término muy similar. Algunos lo conocerán más bien o habrá sido conocido como offshoring. Este es el traslado también de parte de la empresa para justamente la producción hacia países que sean más económicos tanto en la producción como en el tema de los impuestos y salarios. Pudiéramos decir que a lo mejor la diferencia entre uno y el otro es que en nearshoring pues la principal razón pues es poder estar más cerca de tu mercado final y el offshoring pues directamente sería disminuir los costos. Sin embargo las dos son muy similares puesto que pues a todas las empresas les conviene disminuir costos y estar cerca de tu consumidor final para poder tener también beneficios. Gracias a todo esto de estar buscando justamente estar muy cercano a tu consumidor final, es la razón de que México sea uno de los países principales tomados en cuenta para este tipo de relocalización de las empresas, ya que estamos ubicados muy cercanos a Estados Unidos, si no es que pues mejor dicho somos vecinos, directamente colindan nuestras fronteras. Lo cual permite justamente tener esa ventaja, ya que Estados Unidos es el país más grande económicamente a nivel global y de los más consumidores, pero la mano de obra directamente sobre ese país es más costosa, entonces es el país más cercano con una mano de obra más económica también y que todo sea un poco más accesible, pues es México. Diversos factores también pueden influir directamente sobre esto, entre ellos que, por ejemplo, el Tratado de Libre Comercio, que bueno, así se le llamaba anteriormente, el TLCAN, actualmente conocido como el TEMEC, Tratado de Estados Unidos, México y Canadá, lo cual permite una mejor negociación entre todos estos países. México es uno de los países también con mayor cantidad de tratados de libre comercio en todo el mundo, lo cual permite una gran cantidad de negociaciones, exportaciones e importaciones entre México y muchísimos países. Sin embargo, partiendo de los datos que el mismo gobierno nos permite ver, se menciona que México tiene 14 tratados con los cuales puede por lo menos tener negocios al menos con 50 países alrededor del mundo. Esto es muy bueno ya que la gran cantidad de los países que existen en el mundo pues apenas pueden tener unos muy pocos tratados con los países inclusive más cercanos, limitando muchísimo sus exportaciones y sus importaciones. Ahora, ¿cómo es que todo esto sucedió de que las empresas comenzaran a venir directamente a México, comenzaran a ver este tipo de estrategias? Bueno, esto es algo que ya tiene sucediendo hace muchos años. Anteriormente las empresas buscaban acercarse directamente a mercados como lo era China. De hecho, China era de los mercados o países más conocidos para poder hacer este tipo de estrategias por las empresas. China les daba muy buenos gastos, muy buenos tratos, les cobraba impuestos muy bajos, la mano de obra que tenían ellos era muy económica, entonces las empresas se iban colocando en esa zona. Sin embargo, con el tema de China, el crecimiento que ha tenido, las estrategias que ha estado realizando recientemente, buscando competir y crecer directamente como potencia, pues está compitiendo contra Estados Unidos, lo cual también hace ahí una especie de rivalidad entre ambos mercados, entre Estados Unidos y entre China, que también pone a las empresas pues en esa balanza como de decidir hacia qué mercado inclinarse o pues prefieren mejor mantenerse neutrales y se desplazan a otras ubicaciones, otros países. Además de que el mismo crecimiento que ha tenido China en los últimos años, pues ha incrementado el nivel de vida de sus ciudadanos. Muy bien por ellos, de hecho, ojalá que todos los países pudiéramos pues, permitirnos ese tipo de crecimientos y mejorar nuestra calidad de vida. Sin embargo, pues para las empresas esto no es conveniente porque pues terminan pagando más impuestos, más salarios, la mano de obra, entonces es otro de los factores que originan que también se vayan desplazando de esa ubicación. Y por último, a lo mejor pudiera ser el más reciente, pero pues nada menos importante, a raíz de la pandemia se percataron que también el tener los productos tan alejados y tu producción tan alejada, por ejemplo, como lo es China, si lo estamos contrastando con la parte más alejada que pudiera ser América o directamente Europa, implica demasiados gastos también.
Y en la pandemia lo que sucedió es que además muchos de los transportes estaban cerrados, se limitó mucho el envío de productos. Todo esto complicó para las empresas justamente toda esta situación, entonces optaron ya directamente por tener todo mucho más cercano del producto, del consumidor final, y evitar volver a tener este tipo de situaciones donde quedaba su producto parado, no lo podían transportar y terminaba venciéndose, caducándose o simplemente pues teniendo todo ese tiempo donde no podían cobrar el capital porque estaba su producto parado y no había llegado al consumidor. Finalmente, ya regresando aquí a México, el nearshoring justamente termina provocando, junto con todo lo que les estábamos platicando, un aumento en la población. Debido a que las empresas que están llegando a nuestro país pues suelen también tener ahí a su gente ya preparada y son a quienes se traen. No contratan directamente en el país que se están incorporando, sino que ya traen a gente que está laborando desde sus países y a sus trabajadores. Normalmente si llegan a contratar en las empresas pues suele ser para los puestos más bajos. Un ejemplo de esto pudiera ser a lo mejor el tan sonado Tesla, que parece se va a instalar en Monterrey, si no estoy equivocado, aquí en México. Y esta empresa pues va a traer a todos sus trabajadores, que también normalmente pues son sus trabajadores de altos rangos, lo cual pues implica que tienen un mayor poder adquisitivo y pues van a poder estarse ubicando en mejores zonas de la ciudad. Sin embargo, también los estudios dicen que alrededor de 200 empresas van a estar llegando directamente gracias a Tesla, porque todas estas 200 empresas son directamente distribuidoras de cada una de las partes que necesita la empresa Tesla para poder funcionar. Entonces, prácticamente también es una cadenita de empresas que vienen en conjunto, cada una con sus trabajadores, población nueva que llega directamente a nuestro país. Seguramente también estaremos viendo mucho más productos que digan Made in México. Aunque la gentrificación ha generado una gran oportunidad para todos los que estamos relacionados hacia el sector inmobiliario, que son gran cantidad de industrias, no solamente son asesores inmobiliarios, arquitectos, constructoras, también participan aquí directamente en mercados como lo es el turismo, la ganadería, la agrocultura. Al haber más población también ellos necesitan generar más cantidad de alimentos. Todos estos mercados están directamente involucrados sobre este tipo de tema, entonces sí, hay gente que nos vemos beneficiadas de cierta manera por este tipo de situaciones, sin embargo la gran mayoría no es así, o como sabemos, siempre que existe un crecimiento económico va a ser a raíz o consecuencia de que algunas personas pues se vean afectadas o inclusive puedan tener beneficios, pero pues a muy baja escala. Platicábamos que a muchos les hubiera gustado haber nacido antes y aprovechar justamente cuando todavía los inmuebles o las propiedades estaban a bajos costos. Muchos mencionan que no nos tocó ser la generación de los bajos costos en las propiedades de las ciudades pues, más grandes, de las ciudades principales. Sin embargo, sí considero que nos tocó ser la generación de los bajos costos en las ciudades nuevas. Entonces, aún es momento y aún tenemos la oportunidad de poder invertir directamente en nuestro capital antes de que los precios se sigan disparando. En ciudades como Monterrey, Yucatán, Querétaro, lo hemos visto, tienen precios todavía accesibles, sin embargo están creciendo de manera muy acelerada. Por lo cual si no invertimos lo antes posible, seguramente nos percataremos que los costos que hoy día existen jamás los volveremos a ver. Finalmente, a pesar de trabajar en el sector inmobiliario, tampoco puedo decir que estoy a favor o en contra de la gentrificación, ya que esto siempre tiene beneficios para un lado y consecuencias para la otra, así que también me gustaría dejarlo desde tu punto de vista y consultarte, ¿tú qué opinas de la gentrificación? Y si consideras que es realmente algo benéfico para nuestro país o directamente pues es perjudicial. Déjame tu respuesta y espero que podamos iniciar ahí algún diálogo también. Nuevamente te agradezco haber visto el video y espero que podamos seguir aquí en contacto continuo. Te agradezco haber visto el contenido y sígueme aquí en mis redes sociales, te los dejo en la cajita de descripción. Nuevamente, si me sigues en mis redes sociales y me lo puedes demostrar cuando nos lleguemos a encontrar por la calle, personalmente te invitaré a una copita de vino. Sin más, me despido en esta ocasión y que te mando un abrazo y espero que te encuentres estupendo. Nos estamos viendo.